Ustedes ven esos dos círculos que hay ahí. Esa es la guerra. Ese es el Juego de Tronos. Es un Napoleón contra los rusos. Oye, ese camioneta nos está siguiendo hace rato, gallo. Dile al gallo Quintanilla que le pague todo lo que le debe a los petates. Pues las balas no van a terminar en la troca, sino en la nuca de los Acero Quintanilla. ¿Qué pasó? ¿El huracán Katrina o qué? ¿Ah? ¿Vos no quieres armar tu cartel, pues? Aquí están tus dos primeras empleadas. Marcelo, yo puedo ayudarte, yo me puedo acercar a ella sin broncas. No me dejes aquí, carajo. La última vez que nos vimos me ibas a llevar preso, aunque sabías que no había hecho nada, ¿no? ¿Cómo puedo confiar en que esto no es una trampa y no me quieres jugar otra vez? Se trata de la vida de mi hijo. Por lo menos no saben que estamos en Tamaulipas, porque aquí estamos a salvo, ¿no? Necesito que seas mis ojos y mis oídos acá. Necesito que me ubiques una gente que vos conoces bien que vive en este estado. Si vos te querés vengar del indio Amaro, esa es mi condición, Tuti. Te venís para acá y me desenterrás a los Acero. ¿A los Acero? ¿Y por qué, parce? ¿Usted dónde los conoce? Ay, no, amistad, no me diga que usted les debe plata. ¿Qué me deben ellos a mí? Esa plaga hay que fumigarla. O sea, sí, cierto, pero te tenés que calmar, amistad, porque te puede dar un babiado, así que tranquilo. Vea, cuando yo comencé con los Acero hace mucho tiempo, yo viví con ellos todo y esa gente me hizo a mí la vida de cuadritos, me torturaron y todo. Al principio, cuando yo quedé en embarazo, yo pues pensé que era el gallo. Sí, parce, yo pensé que era el gallo. Tuti, ¿usted comió el gallo Quintanilla? Ay, sí, amistad. ¿Sabes qué? Te voy a presentar a mi chamaquita. ¿Cuál es? ¿Y eso qué? ¿Qué pasa, chula? Ven acá. Te prometo que te va a gustar. Si no, me cambio el nombre. Tú disfruta. Disfruta. ¿Qué pasó? ¿Te gustó? ¡Qué loco! ¿Qué crees que yo soy como las protagonistas de las novelas del mediodía? Usted se ha visto que son vírgenes, se casan vírgenes y solo tienen un manto a la vida, vea esta. Después me di cuenta que no era de él, entonces yo dije, no, amistad, ¿de quién será? ¿De quién será? Y después me preocupé porque yo dije, es del Yoyo. Y el Yoyo, parce, era una escolta. Yo dije, ay, sí, morí muerta. Porque es que imagínese, iba a estar pobre toda la vida y qué pecado de mí. Ay. Ya después, con los días, me di cuenta que no, yo estaba ensañada. Yo quería que mi Manny Caicedo, que en paz descanse, fuera el papá de mi muchachito, pero ese man se la pasaba oliéndole todos los paeos a la señora Acero. Y para que sepas, ese cuerpito también fue mío. No la señora Acero, no me mire así, porque es que ella y yo no tuvimos como muchos chances y como interactuar mucho, pero con mi Manny, papacito, yo lo quería mucho. Ahora me toca a mí, ¿viste? ¿Quieres candela? Dale. Y al final de la película ya me di cuenta que definitivamente mi hijo era del hijo del Teca Martínez, o sea, de Álvaro Acacio, o sea, el Tequita, ¿cierto? Que él y yo, pues, tuvimos unas revolcaditas a mí muy bacanas. Pues me acuerdo de todo. Pero no hablemos más, pues, de mis intimidades y esas cosas, porque a mí se me va la pelota y se me olvida absolutamente de todo. ¿De qué estamos hablando? Sí, de los Acero. Entonces, a mí me parece que esa gente, parce, son peligrosos, amistad. Esa señora Acero, vea, me mira rayado, me mira feo, así, con esos ojos y esas cejas así. Es que me tenía envidia, amistad, porque yo soy muy linda. Entonces, yo con esta ¿Qué? Yo no sé, ya no sé de qué estamos hablando, pero lo importante es que el que está quieto, déjelo quieto. Amistad, si ellos no le están haciendo nada a usted dígame, ¿para qué se mete? Tuti. A mí me importa 5 si usted compró el cartel de Jalisco y el cartel de Tijuana completos. Te dije que te venís a vivir a Tamaulipas. Eso es todo. Tienes que cuidarlos. Ellos no se pueden enterar que vos y yo trabajamos juntos, ¿oíste? ¿Te quedó claro o te hago un dibujito? Yo soy bueno explicando, pero toda la paciencia cortica. No, amistad, ya le entendí. Es que si ve que uno hablando, pues, como que dialoga y obviamente entiende las cosas. Yo
yo lo voy a hacer y yo me voy a ir para acá. Porque sabe que yo me quiero volver la narca más berraca del mundo mundial porque yo quiero joder al Indio Amaro y a toda su gente. Azuceno, hoy empezaba el fin de los Acero. Y que las cosas me salgan mal. No creo que el atentado que tuvieron haya sido ordenado por el presidente Roca y mucho menos que Romero tenga algo que ver. Ya confirmamos que el vato es legal. Yo estoy de acuerdo con Vicenta. Si el presidente hace algo en nuestra contra, soltamos la grabación y entonces sí se acaba su mandato. Miren, pues yo insisto que fue el Indio Amaro. Esos cabrones no parecen tijuanos, gallo. Esos vatos siempre andan en manada. Además, Amaro no sería lo suficientemente pendejo para mandar a solo 2 hombres para darnos cuello. Achis, entonces, ¿quién fue? José para la bola, eso no importa. Miren, lo que importa aquí es que cuando yo sea el presidente municipal, nadie se va a meter con nosotros. Nadie se va a meter con la familia Acero Quintanilla. Lo importante es que le dimos en su madre esos cabrones, ¿que no? Pues no. Lo importante es que mi carnal está de vuelta con nosotros, ¿no? Vamos a festejar, ¿no? Pero tenemos que festejar cuando esté toda la familia. ¿Dónde quedó el gringo y su jefa? Tu cuñado está en unos asuntos personales. Sánchez se perdió desde hace unos días y pues no le contesta los mensajes. Parece que se lo tragó la tierra. Lo fue a buscar al Paso con los pocos amigos que le quedan de la migra. Y la señora Victoria tuvo una crisis muy fuerte hoy. La pobrecita con tanta mudanza está más desorientada que nunca. Josefina, sí, yo lo siento mucho por la señora, pero eso toca cuando uno huye, ¿me entiendes? Olvidémonos de malas noticias, que vengan las buenas. ¿Saben cuál es? Que de esta casa no nos vamos a mudar hasta que nos saquen con las patas para adelante, ¿me entienden? Nosotros en Tamaulipas vamos a hacer una vida normal, una vida tranquila. Y les voy a decir por qué. ¿Saben por qué? Porque yo voy a ser el rey de este estado. Sí, no se burlen. La presidencia municipal es lo primero. De ahí nos vamos derechito para la gobernatura, mijo. ¿Sabes qué, Bebote? Vete por los tequilas, que ya me prendí. Ya tenemos que hablar. Sí, pero entonces el gringo, ¿dónde está, Mira, la verdad, no quise decir nada enfrente del gallo para que no pensara mal. No quiero que se encrespe. Pues ya saben cómo es Erika. La neta está con Indira Cárdenas. ¿La migra? Pues que esa vieja no te estaba persiguiendo y hasta te quería arrestar, ¿o qué? Pues sí. Resulta que le va a ayudar con un asunto personal a cambio de que le levante todos los cargos en su contra. Daniel tiene orden de arresto en el gabacho, por eso. No, y ni me hagan sus caritas, ¿eh? No estén pensando cosas pendejas. Yo confío en mi gringo así como tú confías en mi carnal, ¿qué no? Mejor vamos a brindar porque estamos juntos. Tequilita. ¿Por qué el Indio Amaro tiene a tu hijo? ¿Qué chingado le hiciste a ese cabrón para que secuestrara a Nicolás? Mira, Indira, yo sé muy bien los negocios que tienes con ese güey. Y Sánchez también lo sabe. Y te estaba investigando. ¿No será que por eso está desaparecido? O más bien, que lo desaparecieron. ¿Tú crees? Yo no sé, yo la verdad no creo que las dos cosas tengan relación. O sea, lo que sé es que Sánchez no se ha reportado por días en la oficina. Sánchez no es así. Y lo sabemos perfectamente. ¿Cuándo secuestraron a tu hijo? ¿Y cuánto te están pidiendo? No me están pidiendo dinero. Entonces, Me están pidiendo 40 migrantes para que lo ayuden a cruzar la droga. Sí. Y ya sé lo que estás pensando, que soy una basura, que por eso se llevaron a mi hijo. Yo lo sé. Pero ¿sabes qué? La primera vez que yo cobré por pasar migrante fue para salvar la vida de mi hermano Fabricio. Y ahora yo necesito salvar a mi hijo porque yo sé que está vivo. si tienes el presentimiento de que tu hijo está vivo, lo vamos a traer de regreso a casa. Te lo prometo. Y Sánchez también va a aparecer. Porque estoy seguro que el hijo de perra, el Indio Amaro, está detrás de todo esto. Mira, patrón, están los champucitos que pidieron y la blusita suya, doña Tuti. Ah, me le pagué. Oiga, a mí todavía me suena muy desafinada esa trompeta. ¿Cómo así, amistad, que yo me voy a tener que venir para acá, parce, a vivir? Es que es muy difícil. Yo tengo mucha gente, mucha familia, ¿cierto? Yo creo que es más fácil, parce, matar un payaso delante de un niño que yo venirme para Tuti, acá. si te digo que te vas para la China, te vas para la China. No me jodas más. Me ubicas a los Acero. Ah, sí, a mí estás hablando, es que uno entiende las cosas, ¿cierto? Pero tampoco es que yo voy a encontrar la dirección de ellos en internet, pues tampoco es tan fácil. Pero tampoco tiene que ser tan difícil, y menos ahora que el gallo Quintanilla se va a lanzar como presidente municipal.
¿En serio, parce? El gallo presidente. Parce, muy charro, ¿no? ¿Cómo cambian las historias? Ay, permiso. Permisito. Papi, ¿cuándo se acaba esta fiestecita? Pipo, ¿y esta cotorra va a ser nuestra jefa? Mira, doña Tuti. Ay, no, muñeco tan lindo, yo ya tengo uno. Ponga de seria, pues, doña Tuti, que esto es para que hable con el patrón especialmente. El otro le puede regalar a su peladito, al que quiera, o al lorito y quiere. Vea. Ay, gracias, misa. Bueno, listo, está bien, hágale pues. Nos vamos a mudar para acá, bien bacano. Yo voy a ser muy feliz con ustedes, que van a ser mi cartel de las gordas. Para allá, colombianita. Camina por ahí para allá antes que te arme un escándalo que le va a gustar a todos, menos a ti. Oye, Puntico, no te lances con la guagua andando, que yo me lanzo y me zumbo también. ¡Ay, tan lindas! No les entendí nada, parce, pero no importa. Saben que yo en el fondo también tengo alma de p***, así que no importa. Después vemos a ver cómo nos entendemos para hablar y todo. Muñeco, necesito tiempo para empacar las muñecas. Tengo que empacar la piscina de ellas. Tengo que comprar un pajarito. Tuti, sí, ya. Ya esperé a esos Acero Quintanilla años. Unas semanas más no me va a doler, pero te apuras. Señor, la niña ya se durmió. ¿Me puedo retirar? No, Bernarda, no. No, esto es un evento familiar y te considero la familia. Así que te quiero acá. ¿Qué quieres tomar? ¿Whisky? ¿Champán? Nada, gracias, señor. Dale, que no. Vení. Sentate, ponete cómoda. Domingo, amigo querido, ¿hace cuánto nos conocemos y sabés que mis fiestas son de rigurosa etiqueta? ¿Qué pasó? ¿Está bien? No digas nada. Te voy a perdonar. Es todo esto, Mario. Es una sorpresa. Y las sorpresas no se adelantan. Siéntate. Venga. Cambiemos esa cara un poquito. ¿Qué quieres tomar? Pónganse cómodos. Vamos a ver un gran show. ¿Están preparados? ¿Preparados? ¡Acción! ¿Qué les parece? ¿No está igual? Ahora, mi amor, hace todo como lo ensayamos. Baila. ¿Quién es la mujer de las fotos? Tantas mentiras y engaños creí de tu boca. Tanto dolor me causaste al marcharte de aquí. Me cambiaste por una aventura con alma de roca. Para nosotros es un gran placer, don Mario, estar aquí. ¿Don Mario? ¿Usted es el mero mero? No regresará contigo. No me insistas más, nunca volverás conmigo. Ya es muy tarde para este amor. No me quieras pedir perdón. Me dejaste atrapada entre celos y angustia y no pienso volver. Tú ya tienes un nuevo amor. Date vuelta y olvídame. Ve y regresa con ella, no pierdas más tiempo, no pienso volver. Yo no pienso volver. Yo no pienso volver. Este corazón no regresará contigo. No me insistas más, nunca volverás conmigo. Ya es muy tarde para... ¿Cómo que la saliste muerta? Muerta, cabrón. El señor está sufriendo mucho. Tú ya tienes un nuevo amor.
Ve y regresa con ella, no pierdas más tiempo, no pienso volver. Yo no pienso volver. No, no. Yo no pienso volver. Ay. Yo no pienso volver. Mira, Gallo, no es casualidad que el mismo día que los petates vienen a reclamarme por su lana, ustedes tengan un atentado. Estos güeyes querían que el mensaje llegara ahí bien claro. Quieren su lana y la quieren para ayer. Yo te entiendo, Panteón, y el mensaje llegó claro. Más que claro, mijo. El único problema que hay aquí es que la última vez que yo fui al baño me estaba cagando $. Mira, te va a tocar a ti hablar con ellos y hacer que nos aguanten un poquito más de tiempo. Mira, estos güeyes hablan a punta de bala, cabrón. No tenemos de otra. O les pagamos o nos enfrían. O nos defendemos, compa. Nos enfierramos y nos acuartelamos aquí hasta que juntemos toda la feria para pagarles, güey. ¿Pagarles a quiénes, Gallo? Eric. Ahora, ¿en qué pedo nos metiste, cabrón?